somos tu voz. Ya está con nosotros listo para conversar Moisés Chocrón, analista internacional. Como saben, también está al frente de Terapia de Shock. Moisés, siempre es un gusto recibirte y poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Vanessa. Buenos días a todos los que nos escuchan a través de la radio. Y pues les recuerdo que me pueden seguir en @Shock Terapia, Shock como se escribe mi apellido, Chocrón. Veíamos también lo que ocurría en el seno de la ONU, pero más allá de la escalada en este conflicto entre Israel y Hamás, ¿cómo ves lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Israel? Históricamente aliados, pero bueno, por ejemplo, Estados Unidos decía, vamos a dejar de enviarle bombas a Israel porque tememos que las use en Rafah. También le ha recriminado insistentemente a Israel lo que está sucediendo en Gaza y sobre todo en Rafah. Pero ¿realmente esa relación está debilitada o no? ¿Sigue manteniéndose igual? Bueno, los que me siguen en redes sociales ya sabrán la respuesta, porque justo el día viernes, cuando se supo la posición de Estados Unidos con respecto al envío de armas, que dicho sea de paso, ya había sido aprobado el presupuesto para este envío hace ya prácticamente 2 semanas por el Congreso de los Estados Unidos en un gran paquete que fue de 91 billones de dólares, y en el que se encontraba la mayor parte de esta ayuda iba a ir para Ucrania, pero cuando menos 20 mil millones de dólares iban a ser destinados para apoyo a la defensa de Israel. A pesar de que el presupuesto ya había sido aprobado por el Congreso, cuestión que llevó 8 meses de largas discusiones y tensiones entre partidos demócrata y republicano. A pesar de esto, Biden anunciaba el día viernes que iba a frenar la entrega de la ayuda militar aprobada si Israel había presunción pues de que Israel iba a utilizar este armamento en un ataque al sur de la Franja de Gaza, que es lo que estamos viendo en Rafah. Justamente ese mismo día, el viernes en la tarde, ya habíamos conocido que efectivamente Israel había empezado la incursión, una incursión que además no ha tenido aparentemente, me parece a mí, toda la cobertura que quizás estábamos esperando que ocurriera, porque era, digamos, el gran hito, ¿no? Llegar a esta ciudad que queda al sur de la Franja de Gaza, que además es fronteriza con Egipto, y que se había tomado como la última línea roja que podía cruzar el Estado de Israel en su guerra contra Hamás. Efectivamente, el ataque comenzó, pero no en el centro de la ciudad, sino hacia el este de la ciudad, donde se encuentra el paso fronterizo entre Palestina, o cuando menos este territorio palestino que se llama Gaza, y Egipto. Efectivamente, Israel logró arrebatar de manos de las autoridades gazatíes, sobre todo de la milicia terrorista Hamás, el control sobre este paso fronterizo, pero no ha entrado en el centro de la ciudad de Rafah, que es donde se encuentra la mayor cantidad de población, además no combatiente, que eso es lo que siempre ha temido Estados Unidos. Pero es que además Estados Unidos tiene... A ver, Moisés, ¿estás allí? Están escuchando a Moisés Chocrón, analista internacional, está al frente de Terapia de Shock. Te perdimos por unos segundos, pero comenzabas a hablar de Estados Unidos. Sí, bueno, como les decía, Estados Unidos había jugado una posición de ayuda absoluta a Israel, pero que precisamente por las manifestaciones de descontento que se habían visto en las últimas semanas, sobre todo, bueno, las que empezaron en las universidades del este de los Estados Unidos, luego se trasladaron hacia el oeste, en California. Luego vimos universidades en Europa, en Latinoamérica, que se unieron más recientemente, hace unos pocos días, sendas manifestaciones en rechazo a la cantante israelí en el concierto de Eurovisión. Uh-huh. Efectivamente, todas estas manifestaciones de rechazo a Israel y del apoyo de Estados Unidos a Israel es lo que ha frenado un poco puertas afuera, no, cuando menos de cara al público, lo que ha frenado la ayuda Biden a Israel. Pero como les decía yo en las redes sociales la semana pasada, el viernes, efectivamente no dejan de ser por esto grandes aliados. Es decir, Israel y Estados Unidos todavía son grandes aliados, y lo que lo pone de relieve para que digamos no se quede simplemente como una opinión de expertos,
lo que de verdad importa, por ejemplo, habría que mencionar la votación que se dio en este fin de semana de la Asamblea General de la ONU, en la que se proponía aceptar a Palestina como un Estado no pleno, pero cuando menos el reconocimiento de un Estado sin derecho a voto dentro de la Asamblea, y esto se iba a pasar al Consejo de Seguridad, quien es el que se encarga al final de su aprobación total. Y efectivamente Estados Unidos dijo, no voy a usar el derecho a veto con respecto a esta decisión, no vamos a aceptar que Palestina sea reconocida como un Estado. Y esto no tiene que ver, digamos, es decir, Estados Unidos tiene una posición de defensa de la política de los dos estados, es decir, un Estado israelí y un Estado palestino. Pero el tema es que aprobar la creación o cuando menos el reconocimiento de un Estado palestino en medio de una guerra y tomando en cuenta las autoridades que se reconocen hasta el día de hoy como autoridades palestinas en la Franja de Gaza es un grupo terrorista, efectivamente Estados Unidos no está dispuesto a aceptar la creación de un Estado en manos de un grupo terrorista. Pero también hay cosas muy extrañas que hay que mencionar. Digo extrañas porque pareciera que al público en general se le ha olvidado que Hamas no es un ejército regular, que Hamas es un grupo terrorista que decidió atacar el sur de Israel, entrar a viviendas particulares, civiles, en ese día asesinar a más de 1,000 personas y secuestrar a otros centenares, y que además hasta el sol de hoy se encuentran rehenes en manos de esta organización terrorista. De hecho, conocíamos este fin de semana el video de un rehén, el padre de una secuestrada también, que ya había sido liberada meses anteriores. Jamás lo dio como fe de vida de que todavía tenía rehenes, y luego se dio a conocer que en realidad esa persona había muerto meses antes. Todo esto... ¿A dónde quiero llegar con respecto al tema de la causa palestina? Ni siquiera, muchos de los estados árabes ni siquiera están de acuerdo con la salida de los dos estados. Por diversas razones, porque podríamos, por ejemplo, decir Irán no está de acuerdo con una salida de los dos estados porque lo único que quiere es un estado árabe, no está dispuesto a reconocer un estado israelí. Pero por otro lado tendríamos a Egipto. La Franja de Gaza es fronteriza con Egipto, y Egipto tampoco ha tenido una actitud de recibimiento de los refugiados palestinos. ¿Por qué? Porque presume que efectivamente gran parte de esa población que se encuentra allí puede ser terrorista y puede colaborar con una organización que Egipto considera terrorista, que es la Hermandad Islámica, que precisamente ha causado grandes problemas políticos dentro de Egipto. Escuchan a Moisés Chocrón, él es analista internacional. Más allá de Estados Unidos, Moisés, que tú bien lo dices, sigue siendo aliado de Israel, ¿percibes o sientes que Israel ha ido restando apoyo en la comunidad internacional conforme se ha ido extendiendo este conflicto en el tiempo y además ha emprendido nuevas acciones? Y por otra parte, hablando de Rafah, ¿cuál es la importancia estratégica de esta ciudad, Moisés? ¿Por qué le preocupa tanto a la comunidad internacional la ofensiva militar que Israel está ejecutando allí? Bueno, empecemos por el final. Efectivamente, Rafah, militarmente hablando, no tiene ningún valor. Su valor es más político y también diríamos humanitario, en forma de propaganda de la causa palestina. ¿Por qué? Porque ya sabíamos que la Franja de Gaza era un lugar densamente poblado, es decir, es un territorio relativamente pequeño donde vive mucha población, y el último lugar donde esta población se había refugiado era precisamente en esta ciudad que queda más al sur de la Franja de Gaza, es decir, más hacia el sur no hay otra ciudad en la Franja de Gaza, sino que comienza Egipto. Ahora, ¿por qué es importante entrar en Rafah? Bueno, Israel dice y defiende efectivamente que allí se encuentran cuando menos 4 batallones o los últimos 4 batallones de Hamas en el territorio gazatí. Pero además ya Israel, y aquí sí, a pesar de que los que me han escuchado hasta este momento puedan creer que tengo una posición netamente pro-israelí, yo creo que las autoridades israelíes, no nada más los altos mandos, sino también el alto mando político de Israel, se ha dado cuenta que Gaza y los territorios palestinos son una especie
de cuero seco, es decir, donde ellos creen y pisan con más fuerza, resulta que en la retaguardia se le van incendiando otros territorios, como por ejemplo está pasando en este momento. De hecho, apenas el ejército israelí entraba en el oriente de la ciudad de Rafah, cuando menos en 2 ciudades en el norte, también tuvo que hacerlo, porque se encontraba, sospechando de que Hamás se estaba reorganizando en estas ciudades en el norte que ya habían sido arrasadas meses antes. Ahora, Moisés, además, ¿cómo se dividió en 2 Rafah? Porque hay una Rafah en Gaza, pero también hay una Rafah en Egipto. Sin embargo, en algún momento fue una sola. Sí, bueno, efectivamente, y como pasa mucho con esta historia de los territorios palestinos, recordemos que lo que se considera Palestina son 2 territorios, está el West Bank, que es Cisjordania, y también la Franja de Gaza, que es una franja que queda al sur de Israel y que colinda con Egipto y con el mar Mediterráneo. Ahora, ¿por qué hay este enclave? ¿Por qué tiene, digamos, estas 2 partes? Precisamente porque en la segunda mitad del siglo XX, en una de las grandes guerras que libró Israel en contra de sus vecinos, cuando decidieron atacarlo, recordemos pues de las más famosas, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, estos territorios pasaron a estar en manos de Israel y luego, para buscar la paz, fueron devueltos a sus digamos antiguos dueños, ¿no? En este caso Egipto. Por eso es que la ciudad queda dividida. Y una de las críticas, digamos, más importantes que se tiene sobre la hipocresía de los estados árabes, de algunos estados árabes, es que, por ejemplo, Jordania controló durante 20 años a Cisjordania y Egipto controló durante 20 años también a la Franja de Gaza, y en esas 2 décadas no tuvieron ninguna iniciativa en crear o en propulsar, ni siquiera con negociaciones, la creación de estados palestinos, de estados que fuesen con gobiernos autónomos, que buscaran el desarrollo de la población palestina. Y decidieron apostar al hecho de que en algún momento podían, si se volvían a presentar las oportunidades políticas y militares, de terminar de destruir el Estado de Israel y ahí sí crear un único Estado árabe. Pero esto también, así como hay los críticos del Estado de Israel que dicen que Israel no respeta la resolución de las Naciones Unidas del año 48, pues también habría que decir que la creación de un único Estado árabe en ese lugar también sería una violación de esta misma resolución, porque la resolución lo que habla es de la creación de 2 estados, uno árabe y otro israelí en este lugar. Retomando, Moisés, ¿crees que poco a poco va restando apoyo de la comunidad internacional a Israel a propósito de todo lo que está ocurriendo en este conflicto? Además, sí, ¿por qué Qatar y Egipto son los mediadores entre Israel y Hamás? Efectivamente, los apoyos han ido menguando en la medida de que el enfrentamiento se ha vuelto impopular, sobre todo por el tema de los derechos humanos, porque, vuelvo y repito, la densidad poblacional dentro de la Franja de Gaza ya es bastante, es decir, un territorio, como les recordaba, algo así como 10 kilómetros de largo por 40 kilómetros de largo por 10 de ancho, y donde se encuentran viviendo millones de personas. Y a esto le tenemos que sumar que la población se ha ido paulatinamente desplazando en medio del conflicto cada vez más hacia el sur, y ahora que están en el lugar más al sur del territorio, pues también se les dice que ahí tampoco pueden estar porque van a empezar los bombardeos. Entonces, eso evidentemente es muy mala propaganda para la guerra, sobre todo del Estado, de parte de Israel. Pero por otro lado, hay que recordar que Israel está tratando de recuperar los rehenes y también tratando de acabar con un grupo terrorista. Lo hemos visto en los últimos días. Colombia acaba de cerrar sus relaciones con Israel, y así lo había hecho en su momento Bolivia, Venezuela. Es decir, en Latinoamérica quizás es el subcontinente donde menos popular es en este momento Israel, a pesar del apoyo irrestricto que ha mostrado Argentina en estos últimos días con la llegada de Milei al poder. Y también, pues, de cara al público, que es lo que les comentaba, que quizás es bien interesante entenderlo,
de cara al público, Estados Unidos también ha dicho que su apoyo llega hasta la violación de derechos humanos, es decir, hasta el uso de armamento contra población civil. Pero en la práctica continúa siendo más o menos lo mismo. ¿Por qué Egipto y Qatar son mediadores? Qatar básicamente porque allí se encuentran los grupos, el alto mando político del grupo terrorista Hamas. Es allí donde, digamos, desde donde se planean las estrategias y desde donde se dirige a la organización terrorista. Claro, Qatar no reconoce a Hamas como un grupo terrorista, sino más bien como un grupo proislámico. Uh-huh. Ahora, ¿por qué Egipto? Bueno, Egipto básicamente salta adelante cuando ve que se aproxima el conflicto, porque sabe que es un conflicto en su frontera, porque sabe que le va a traer problemas, porque donde quiera que haya un conflicto bélico, siempre va a haber desplazamiento de personas, de civiles, de no combatientes, y él sabía que este problema le iba a, de cierto modo, le iba a afectar, ¿no? Y efectivamente lo hizo. De hecho, cuando se acaba la mesa de negociaciones a finales de la semana pasada, se levantan todos los negociadores, Qatar, Egipto, Israel y los representantes de Hamas. Egipto ha declarado que va a apoyar la demanda que hizo Sudáfrica para acusar al gobierno de Israel y sobre todo a Benjamín Netanyahu como un presidente genocida. Entonces, precisamente de cara, a pesar de que estuvieron en la mesa de negociación cuando menos los últimos 2 meses, Egipto se levanta de la mesa y dice que va a apoyar la demanda contra Netanyahu, precisamente porque de cara al público islámico, Egipto tiene que defender la causa islámica y tiene que defender a sus aliados árabes. Pero en la práctica, Egipto es, por así decirlo, tan antipalestino como lo puede ser Israel, porque en la práctica no ha colaborado con la creación de un Estado, y de hecho tampoco le interesa el bienestar de la población que se encuentra en el sur de Gaza, porque nunca abrió sus fronteras para que esta población pasara al territorio egipcio. A quien escuchan es a Moisés Chocrón, analista internacional. Para ir cerrando, Moisés, y te agradecemos porque has estado complicado hoy, pero hiciste el tiempito para conversar con nosotros. ¿Qué tanto una escalada en Rafah también puede afectar esos esfuerzos de Estados Unidos de tratar de lograr un acuerdo para la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudita? Ya lo veíamos desde el año pasado, la importancia de la creación de los acuerdos de Abraham, en los que estaba participando Arabia Saudita por iniciativa de Estados Unidos. Estados Unidos estaba sirviendo de mediador porque Arabia Saudita tiene un tema de seguridad que le gustaría contar con la ayuda de los Estados Unidos, sobre todo con la necesidad de que Estados Unidos le venda aviones caza F-16, que hasta el momento Arabia Saudita no había podido lograr. Efectivamente, con la mediación y con la venta o la presunta venta de este armamento, es que Arabia Saudita se sienta en la mesa con Israel y está dispuesto a reconocer al Estado, porque recordemos que cuando se firma un acuerdo, un tratado, desde el minuto 0 hay un reconocimiento, cuestión que un reconocimiento tácito del Estado, ¿no? De tu contraparte. Y eso es una de las cosas que Israel ha luchado durante décadas para lograr de sus vecinos, ¿no? El reconocimiento como Estado, y además como un Estado soberano que tiene derecho a existir, cuestión que, por ejemplo, no reconoce Irán. Entonces, podríamos decir que Estados Unidos ha servido de mediador para que Arabia Saudita se acerque a Israel, pero con la llegada pues de la guerra, el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado, esto se canceló, cayó por completo. De momento, Estados Unidos sigue diciendo que va a continuar apoyando estas iniciativas de acercamiento entre países árabes e Israel, porque ambos, tanto Arabia Saudita como Israel, son aliados bien importantes de Estados Unidos en la región, sobre todo de cara a Irán, que es la verdadera preocupación o lo que Estados Unidos ve como una amenaza en la región. Moisés, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Recuérdanos tu usuario en redes sociales. No, muchísimas gracias a ti, Vanessa, y les recuerdo a todos los que me escucharon que me pueden seguir en @shockterapia en Instagram. Bueno, nos volvemos a hablar la próxima semana. Un abrazo, Moisés, que estés bien. Igual, Vanessa. Era Moisés Chocrón, amigos oyentes, a quien escuchaban, analista internacional con nosotros. Queremos escuchar tu voz.
0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230.